Profe, qué pena, no se escucha nada. Perdón, chicos, ahora sí voy a iniciar. Listo. Entonces, precarga y poscarga son dos términos relacionados con presiones asociadas al corazón y sus cavidades que determinan la efectividad y la eficiencia de su funcionamiento. Primero, el concepto de precarga. La precarga es el término que utilizamos para referirnos a la presión que la sangre hace sobre la cara interna de los ventrículos. La presión que la sangre hace sobre la cara interna de los ventrículos. ¿Cuál? Bueno, la presión como fuerza por unidad de área y el volumen de sangre que está contenido al interior de los ventrículos durante la fase de contracción isovolumétrica. Entonces, Profe, señor. no estás compartiendo pantalla. Otra vez, Berraco MMS me persigue. Acá. Listo. Entonces, la fuerza por unidad de área que la sangre al interior de los ventrículos, el volumen telediastólico, ejerce sobre la cara interna de los ventrículos es lo que llamamos precarga. El volumen de sangre cuando el ventrículo está lleno, está pujando hacia afuera, está distendiendo las paredes de los ventrículos. Esa precarga, que es el valor de cebado, digamos la magnitud con la que arranca el ventrículo a contraerse, es un agonista del gasto cardíaco. Quiere decir que cuanto mayor la precarga, mayor la fuerza de contracción. Cuanto mayor la precarga, mayor la fuerza de contracción. Esto se debe al mecanismo de Frank Starling. El mecanismo de Frank Starling explica por qué un incremento de la precarga producirá un incremento del volumen latido y por tanto del gasto cardíaco. El asunto va más o menos por el lado de la longitud óptima de contracción de las sarcómeras humanas. ¿Cómo es eso? Si yo le pido a un par de personas, que se abracen, pero que este movimiento de abrazo lo hagan sin mover los pies. Si yo le pido a un par de personas que se abracen, pero este movimiento lo tienen que hacer sin desplazar los pies. Yo voy a tener que... Tengo varias situaciones. Asumamos persona número 1, buscando el abrazo. Persona número 2. Si esas personas no pueden mover los pies y yo las hago muy lejos la una de la otra, si no pueden desplazarse, asumamos que cada persona es un filamento grueso y los bracitos serían los filamentos delgados, tendría como una sarcómera entre los dos. Y la costámera, la estructura de unión de la sarcómera al citoesqueleto de la célula muscular, les impide moverse. Las personas, no importa cuánto lo intenten, no se van a poder abrazar. Está muy lejos la una de la otra. Ahora, ¿qué pasa si yo las llevo a una distancia intermedia? Si yo las llevo a una distancia intermedia, lo más probable es que ellos, haciendo un pequeño esfuerzo, puedan formar un puente cruzado, se puedan abrazar y puedan finalmente tener contacto entre ellos. Si yo las acerco aún más, esto no va a funcionar. Si yo las acerco aún más, lo que va a ocurrir es que van a quedar cabecita con cabecita. Cabecita con cabecita.
Y no importa si se abrazan o no la longitud, la distancia entre ellos no va a cambiar. Quiero que recuerden esos tres ejemplos para considerar lo que se llama la longitud óptima de contracción de las sarcómeras humanas. Si yo grafico en una sarcómera humana, y longitud de la sarcómera, medida en micrómetros, longitud de la sarcómera medida en micrómetros, digamos que aquí hay 0, aquí hay 1, aquí hay 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, algo así, todo eso en micrómetros. Y tengo la fuerza en Y, yo que sé, en piconewtons. Hacia arriba más fuerza, hacia abajo menos fuerza. Lo que me doy cuenta es lo siguiente. Si yo tengo unos filamentos de una sarcómera, y esos filamentos se encuentran uno montado sobre el otro, es decir, filamentos delgados casi que en contacto con filamentos delgados, actina fibrilar y una miosina que se encuentra entre los dos. No importa si se forman puentes cruzados o no, esa sarcómera ni haciendo fuerza ni sin hacer fuerza puede acortarse más. El número de puentes cruzados nuevos generados es 0. La fuerza nueva es 0. Ese músculo no se acorta. Si yo llamo a esto el punto A, que es longitud mínima, longitud 0 entre sarcómeras, ese punto, digamos, esto va a ser morado, ese punto sería este punto. A 0 longitud, 0 fuerza nueva generada. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es que yo tenga unas sarcómeras que están tan alejadas la una de la otra, a punto de desarticularse. Lo único que las mantiene ordenadas es la titina y otras proteínas elásticas. Una sarcómera que tiene sus filamentos tan separados el uno del otro que no se pueden formar puentes cruzados entre actina y miosina. La miosina queda flotando en la mitad, pero sus cabecitas son incapaces de formar puentes cruzados. Si esto yo lo llamo la situación C, pintémosla en rojo, la situación C, la longitud es tan alta que no se pueden formar, me estiré en X hacia la derecha, la longitud es tan alta que no se pueden formar puentes cruzados y por tanto la fuerza generada también es 0. Fuerza nueva generada, 0. El lío es que entre A y C existe un intermedio. Entre A y C existe el intermedio que es la longitud óptima de contracción de las sarcómeras humanas. Y este fenómeno se fundamenta en que si yo tengo una distancia intermedia, se forman algunos puentes cruzados, lo cual acerca las dos líneas Z, acorta la sarcómera. Y cuando se forman esos puentes cruzados, se pueden formar nuevos puentes cruzados que hacen que se formen nuevos, hasta que la sarcómera acorta su longitud. Es decir, en un punto B intermedio, yo voy a tener el máximo de fuerza de contracción de la sarcómera. El máximo que esa sarcómera puede generar en fuerza. Entonces, ¿qué es lo que veo? Si yo me pongo a trazar puntos con esas longitudes, lo que veo típicamente es una curva más o menos de este estilo, que lo que me va a decir es que el máximo de fuerza que puede generar las sarcómeras humanas está en un punto entre 2 a 2.5 micras de distancia entre línea Z y línea Z. Recuerden que una sarcómera se define entre línea Z y línea Z. Entonces, entre 2 a 2.5 micrómetros está el máximo de fuerza que puede generar una sarcómera. A esa longitud la llamamos la longitud de contracción óptima de las sarcómeras humanas, entre 2 a 2.5 micrómetros. Cuando las sarcómeras se encuentran en esa longitud, entre línea Z y línea Z, pueden hacer el máximo de fuerza. ¿Cuál es el lío?
el corazón humano está trabajando casi todo el tiempo cerquita a este punto. Sus fibras encuentran poca distensión y para esta longitud, este es el máximo de fuerza que me puede dar ese corazón. Para esa longitud, este es el máximo de fuerza. ¿Qué pasa con este fenómeno que estamos hablando de precarga? Si yo tengo una vena conectada a una aurícula, una válvula aurículo-ventricular, y luego un ventrículo conectado a través de una válvula sigmoidea a una arteria, lo que estoy viendo es que cuanto más presión hay aquí adentro, por el volumen de llenado, el volumen telediastólico, mayor la fuerza de distensión sobre las paredes. Si yo distiendo las paredes, la longitud de las sarcómeras que están ahí empieza a incrementarse. Y entre más presión haga por dentro del ventrículo, mayor la longitud de las sarcómeras cardíacas. Se están estirando por el volumen de sangre que está en su interior. Entonces, si yo alargo un poquito más las sarcómeras, como pueden ver en el gráfico, la fuerza se empieza a incrementar. Y cuanto más alargue esta sarcómera, hasta llevarla al punto que está en verde allá, cuanto más alargue esa sarcómera, mayor será la fuerza de contracción. Y si la fuerza de contracción es mayor, como quienes picha un tubo de pasta dental con mucha fuerza, el volumen de sangre bombeada va a ser mayor. He visto un incremento en la fuerza con incremento de la longitud. Entonces, cuanto más llene el ventrículo, cuanta más sangre haya presionando allá adentro, mayor la longitud de esas sarcómeras. Y cuanto más elongue esas sarcómeras, con más fuerza se contrae el corazón. A este mecanismo por el cual se regula la fuerza de contracción cardíaca a través de la longitud de las sarcómeras, yo lo llamo el mecanismo de Frank Starling. Esos son dos apellidos, ¿listo? No es un señor que se llama Frank Starling. Son apellidos de Frank y apellido de Starling. El mecanismo de Frank Starling me explica que dentro de límites fisiológicos, el corazón es capaz de expulsar todo excedente de sangre que le llega. Dentro de límites fisiológicos, el corazón es capaz de expulsar todo excedente de sangre que le llega. Es lo que explica el mecanismo de Frank Starling y lo hace de la siguiente manera. Si a un corazón el retorno venoso se hace mayor, el corazón se llena más. Y cuanto más se llene, mayor la precarga. Y cuanto mayor la precarga, mayor será la fuerza de contracción. Por tanto, el volumen bombeado de sangre será mayor. Cuanto más se llena este corazón, más fuerza genera para expulsar la sangre que le llegó. Y entre mayor sea el volumen del retorno venoso, mayor es el volumen telediastólico. Y cuanto mayor el volumen telediastólico, mayor la precarga. Y el mecanismo de Frank Starling me dice que incrementar la precarga me va a incrementar la fuerza de contracción del corazón. Esto es, cuanto mayor volumen de llenado, más fuerza de contracción. Dentro de límites fisiológicos, el corazón es capaz de expulsar todo excedente de sangre que le llega. Cuanto más sangre le llega, mayor el volumen latido. Pero ojo, que el mecanismo de Frank Starling empieza por esa premisa dentro de límites fisiológicos. Si el corazón es incapaz de evacuar un volumen excesivo de sangre que le está entrando, es decir, si la longitud sigue creciendo, miren lo que empieza a pasar con longitudes mayores con la fuerza generada por el ventrículo. Por tanto, uno puede encontrar que miocardiopatías dilatadas, enfermedades donde el corazón se ha dilatado mucho, la fuerza de contracción del corazón es de hecho bajita. Porque Frank Starling me habla de esta pendiente de ascenso acá. Dentro de límites fisiológicos, entre mayor el volumen de llenado, mayor la longitud de las sarcómeras y por tanto mayor la fuerza de contracción del corazón. Dentro de límites fisiológicos, entre mayor la precarga, mayor el gasto cardíaco. Pero si usted estira demasiado las fibras y sigue aumentando la longitud, lo que ocurre con la fuerza es que disminuye. Repito, el mecanismo de Frank Starling dice que dentro de límites fisiológicos el corazón es capaz de expulsar todo excedente de sangre que le llega. Esto se ve explicado por el valor que llamamos la longitud de contracción óptima
de las sarcómeras humanas, que está entre 2 a 2.5 micrómetros, lo cual me dice que cuanto mayor el volumen de llenado, mayor la precarga. Entre mayor la precarga, más se distienden las fibras miocárdicas, con lo cual incremento su longitud. Y entre más longitud tengan las fibras, más fuerza de contracción hay, favoreciendo el bombeo, aumentando el volumen latido y minimizando el volumen telesistólico. Precarga. Precarga. Y el otro concepto que tenemos que discutir el día de hoy es la poscarga. La poscarga es un poquito más sencillo que la precarga. La poscarga se va a referir a la resistencia contra la cual el ventrículo ejerce un trabajo. Poscarga la definimos como la resistencia contra la cual el ventrículo ejerce un trabajo. La poscarga puede ejemplificarse como la presión arterial diastólica ejercida sobre la cara cóncava de las válvulas sigmoideas. ¿Eso qué quiere decir? La presión que la sangre tiene cuando el corazón no la está bombeando al interior de las arterias es la presión que mantiene cerrada la válvula sigmoidea. Por eso tenemos una presión de apertura de la válvula sigmoidea diferente del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Mientras que la presión en la circulación pulmonar es bajita, en reposo la presión arterial diastólica pulmonar está entre los 8 a los 12 milímetros de mercurio. En las arterias sistémicas, la presión diastólica está entre 60 a 90 milímetros de mercurio. Entonces podemos tomar un valor de 8 milímetros de mercurio para la pulmonar y 80 milímetros de mercurio para la circulación sistémica. Cuando el ventrículo haya dentro de sí generado una presión mayor a estas dos, es decir, el ventrículo izquierdo genera en su interior una presión mayor que 80 milímetros de mercurio, podrá vencer la resistencia que hace la arteria y iniciar el bombeo. Mientras que si el ventrículo derecho genera una presión mayor a 8 milímetros de mercurio, este habrá generado suficiente presión para vencer la resistencia a la sigmoidea pulmonar y permitir el flujo de sangre hacia la arteria pulmonar. A ese valor lo llamamos la presión de apertura de la válvula sigmoidea. Del lado izquierdo es de 80 y del lado derecho es de 8 milímetros de mercurio. Esa presión que tiene todo el tiempo acá la arteria es la resistencia contra la cual el ventrículo tiene que ejercer un trabajo. Es decir, cuanto mayor sea esa resistencia, mayor el gasto de energía que tiene que hacer el ventrículo para poder vencer esa resistencia. Eso quiere decir que mientras la precarga es un agonista del gasto cardíaco, la poscarga es un antagonista del gasto cardíaco. Cuanto mayor la poscarga, mayor cantidad de energía consume el ventrículo venciendo esta resistencia para tratar de abrir la sigmoidea que la presión, la energía que consume bombeando la sangre. Si la poscarga empieza a incrementarse demasiado, puede que el ventrículo no encuentre el tiempo para abrir la sigmoidea y la sangre nunca fluya. Por tanto, cuanto mayor es la poscarga, menor es el gasto cardíaco. La precarga es un agonista del gasto cardíaco, la poscarga es un antagonista del gasto cardíaco. Entonces uno podría pensar que uno quiere mucha precarga y poquita poscarga. En un corazón enfermito a veces uno juega con eso, pero recuerden que mucha precarga puede hacer que el corazón pierda fuerza si lo estiro demasiado. De la misma manera, muy poquita poscarga también es terriblemente perjudicial para el corazón. ¿A qué se debe esto? No sé si lo notan, pero el ventrículo es una cavidad que se contrae contra sí misma durante el periodo sistólico, es decir, las paredes de los ventrículos están apretando contra sí mismas cuando el corazón está bombeando sangre. Esto genera que los vasos sanguíneos que están al interior del corazón, de las paredes de los ventrículos, se cierren, colapsen cada vez que el corazón entra en sístole. A través de las paredes del corazón, no estoy hablando en las cavidades, sino a través de las paredes del corazón donde tiene que ocurrir la nutrición coronaria, no hay mucho
De hecho, casi es inexistente el flujo sanguíneo cuando estamos en el pico sistólico, cuando está el corazón en la fase eyectiva, porque las paredes del corazón, como un puño que usted aprieta, se están apretando contra sí mismas. El corazón, de hecho, tiene que esperar entrar en fase diastólica para que sus paredes se relajen, eh, y esos vasos sanguíneos se vuelvan a abrir y la sangre vuelva a circular. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que el corazón es muy bueno para inyectarle sangre a todos los vasos sanguíneos cuando está en sístole, cuando el corazón está en diástole, es que puede la sangre circular hacia sí mismo. El corazón perfunde todos, todos los órganos, mucho mejor en sístole, excepto él mismo. Toda presión que el corazón genera, para bombear sangre hacia los demás tejidos, no sirve para bombearse sangre hacia sí mismo. No sirve para bombearse sangre hacia sí mismo. El ventrículo tiene que esperar relajarse, disminuir la tensión a través de sus paredes para poder inyectarse sangre a sí mismo. Es decir, si yo tengo la pared del ventrículo bombeando hacia una arteria, a través de las válvulas sigmoideas, la pared del ventrículo bombeando sangre a través de las sigmoideas. Recuerden, estas paredes están hechas de miocardio, son gruesas, tienen un consumo de oxígeno muy alto. Eso es músculo esquelético. Me toca mirar un detallito anatómico muy interesante sobre la constitución del corazón, y es la existencia de los senos aórticos. Los senos aórticos son unos orificios que existen al lado y lado de la pared de la aorta, y esos orificios comunican hacia unos vasos sanguíneos que son las arterias coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Y esas coronarias son las que se van a meter al corazón y lo van a nutrir. Lo van a nutrir. Eso quiere decir que este ejercicio que estamos haciendo de los vasos sanguíneos nutriendo al corazón va a ser dependiente del diámetro de las paredes cardíacas. Cuanto mayor el diámetro de las paredes cardíacas, mayor el flujo sanguíneo a través de ellas. Si el corazón entra en el pico eyectivo, las válvulas sigmoideas se abren, y cuando las válvulas sigmoideas se abren, la sangre empuja las válvulas sigmoideas hacia la arteria, el chorro de sangre sale fluyendo derecho hacia las arterias y se va a nutrir a todos los tejidos. Pero cuando la presión eyectiva disminuye e inicia la fase de relajación isovolumétrica, es decir, la sangre intenta devolverse y las válvulas sigmoideas se cierran, ahora la presión que tiene la sangre al interior de las arterias, que es la presión diastólica, porque el corazón ya no está en sístole, la presión diastólica hace que se cierren las sigmoideas, pero esa misma presión de retroceso es lo que va a hacer que la sangre fluya hacia el interior de las coronarias y nutra al mismo corazón. ¿Eso qué quiere decir? El corazón se perfunde mejor en diástole, y la presión que está induciendo la perfusión diastólica es la presión diastólica en la arteria aorta. Eso quiere decir que si la poscarga es bajita, si la poscarga es bajita, el corazón gasta muy poquita energía tratando de abrir la sigmoidea para bombear sangre. Perdón. Pero si la poscarga es muy bajita, empieza a tender hacia cero. No importa que el corazón consuma poquita energía abriendo la sigmoidea, porque la poscarga eh, la poscarga, si es muy bajita, tiende a cero. El corazón consume muy poquita energía bombeando la sangre hacia las arterias. Pero el lío es que una vez se cierran las sigmoideas, no habrá suficiente presión para nutrir el corazón. Si yo empiezo a inducir con medicamentos una vasodilatación intensa que provoque
una caída severa de la poscarga, yo estaré restándole nutrición al corazón porque es la presión diastólica la que está induciendo que la sangre se meta hacia las coronarias y nutra el corazón. Entonces, si la poscarga es muy alta, la sigmoidea no se abre y el corazón no bombea sangre. Entonces, por eso uno quiere una poscarga moderada. Pero tampoco desear una poscarga cero, porque si la resistencia contra la cual el corazón ejerce un trabajo disminuye mucho, lo que voy a tener es cero perfusión coronaria, porque es la presión ejercida por las arterias y no la ejercida por el corazón la que induce la nutrición del miocardio a través de las arterias coronarias. Esto funciona solo para el corazón porque es el único órgano que se está contrayendo para bombear a los otros y no puede mantener un diámetro adecuado en sus paredes para mantener una perfusión mientras el corazón está en sístole. Por tanto, hay que esperar a que el corazón se relaje, sus paredes suelten y que la presión de la sangre en las arterias sea la que induzca la nutrición coronaria. Entonces regresamos a nuestras diapositivas. Y ahí lo que tenemos que resumir son los hallazgos de los dos términos que discutimos. El primero, la precarga. La precarga es la presión ejercida por el volumen telediastólico sobre la cara interna de los ventrículos. Es un agonista del gasto cardíaco porque cuanto mayor la precarga, mayor activación del mecanismo de Frank-Starling y más fuerza de bombeo. Cuanto mayor la precarga, mayor volumen de sangre puedo eyectar hacia las arterias. Cuanto mayor la precarga, mayor el gasto cardíaco. Por otro lado, la poscarga es la resistencia contra la cual el ventrículo ejerce un trabajo. Es la presión arterial diastólica ejercida sobre la cara cóncava de las válvulas sigmoideas. Cuanto mayor sea la poscarga, menor es el gasto cardíaco. Pero cuanto mayor sea la poscarga, mayor la nutrición coronaria. Estos dos valores están en equilibrio todo el tiempo para mantener un bombeo de sangre adecuado para las demandas del organismo. En una siguiente sesión estaremos estudiando entonces cómo se regula cada una de las propiedades intrínsecas de la contracción de la fibra muscular.